Ok, antes de ver en qué capítulo estamos, necesito diferenciar en que aquí en Apocalipsis 13:5 se refiere a que se le va a dar autoridad a la bestia para actuar durante 42 meses. ¿Ok? Aquí dice, se le da autoridad a la bestia para actuar 42 meses, 1260 días, según Apocalipsis 13:5. ¿Ahí estamos bien? Sí. Eso es diferente a lo que dice Daniel. Daniel dice que se le va a dar al cuerno, no a la bestia, al cuerno se le va a dar autoridad por tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, aquí eso es lo importante de distinguir, porque no es lo mismo una participación de parte de la bestia por 42 meses y una participación del cuerno por 1260 días o 42 meses. No son los mismos acontecimientos. ¿Estaríamos bien? El 25 de Daniel. Y ahorita vamos a qué Daniel es. Daniel 7:25 dice tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿A quién se le va a dar eso? Al cuerno. Al cuerno, no dice que la bestia, porque dice que ya estaba la bestia. Aquí dice que la bestia se levanta, estaba horrible y salen 10 cuernos y de esos 10 cuernos se levanta otro. Entonces primero se levantan una bestia con 10 cuernos y de ahí le dan la oportunidad a uno más. O sea, es como una plataforma para que aparezca el último, que es un cuerno nada más. ¿Se dan cuenta? Otro, sí. Y es tan diferente que va a derribar a 3 de los 10 reyes que estaban ahí. Bien, vamos a ver 25, ¿verdad? Entonces, recuerden muy bien ese tiempo, tiempos y medio tiempo, porque ahorita vamos a empezar a estudiar el 8, y el 8 ya aclara quiénes son los tales cuernos y todo esto. Lo tenemos que empezar a estudiar el capítulo 8 con la expectativa de poder interpretar la profecía sin consultar la interpretación. Eso es como un reto. En algún momento, obviamente, me tocó hacer eso, con la intención de ver si estoy comprendiendo correctamente lo que leo. Si mi mente me dice cosas que están lejos de la interpretación que ahí mismo te dan, pues obviamente tengo que corregir mi interpretación. Tengo que corregir mi interpretación de la escritura en general. ¿Sí me explico? Sí. Porque no puede ser que si tienes una comprensión de la escritura en general correcta, cuando estés interpretando esta profecía, te dé por consecuencia una cosa, o sea, si estás bien, no te puede dar algo completamente diferente a la misma interpretación que están ahí abajo. Entonces, si estás más o menos bien alineado en tu comprensión, la interpretación tiene que hacer match o tiene que coincidir. ¿Estamos bien? Ajá. Entonces, la idea de lo que quiero decir aquí es que cuando estemos leyendo esta profecía, vamos a tratar de interpretar a qué se refiere, según todo lo que hemos estudiado, y ojalá coincida. Pues obviamente, sé que lo que vamos a leer ya tiene esa coincidencia, pero estoy diciendo como un ejercicio que nos va a llevar a comprobar que esto que hemos estado interpretando de parte de las escrituras, cuando nos den la interpretación y coincida, entonces es algo sólido, no es que no lo estemos imaginando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Pero dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. En mi visión, y cuando la vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Aquí ya no está diciendo que estaba en su camita, ¿verdad? Aquí estaba junto al río Ulai. Y alcé mis ojos y miré, aquí no dice que estaba dormido y dentro de su cabeza, como la primera. Dime, Javi. No, dice que vio en visión. O sea, una visión la puedes tener en cualquier otro lugar. Aquí arribita antes dice que estaba, no dice que estaba en su aposento ni nada de eso, ¿verdad? Así es. Así es. No dice que estaba en el aposento, que fue en sueños y nada de eso, como en el capítulo 7. Aquí dice que lo vio, o sea, vio, pero en visión es como una alucinación, como algo que tú puedes ver literalmente despierto, es como un éxtasis en el que entras y tú puedes verlo y los demás no pueden verlo. Y de hecho aquí lo explica, aquí explica parte de eso.
Dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Es como si le hubieran dado un de realidad aumentada, unos tubos, en donde mezcla la habitación más gráficos dentro de la habitación, ¿no? Haz de cuenta, imagínense algo así, pero es una visión. Alcé los ojos y miré, aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los 2 cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Ok. A ver, ¿qué es el carnero entonces? No se vayan a buscar la respuesta más adelante. Quiero que me digan su opinión cada quien. ¿Qué me dice que es un carnero? ¿A qué equivale? Pues habíamos platicado referente a eso, que esto representaba, por ejemplo, a Cristo, y en algún momento tocaste el tema de que probablemente los 2 cuernos sean los 2 ángeles de Miguel y Gabriel. Y recuerdo la escritura donde dice que Abraham estaba por sacrificar a Isaac, su hijo, y encontró, Dios le proveyó un carnero enredado con sus 2 cuernos en el matorral. Ok. Bueno, eso es, con base a esa referencia, bueno, vaya, podemos tener esa referencia, pero aquí, cuando tú lees la interpretación, ya no coincide esa referencia que tú me das. Entonces, si ya no coincide, tenemos que irnos a otra interpretación y ver a qué equivale un carnero, porque recuerden que en el capítulo 7 decía que era un leopardo con forma de no sé qué, aquí y allá, y a cada una de esas cosas le llamaba bestia. Sí. Entonces, aquí un carnero equivaldría también a una bestia, pero aquí ya te lo describe como un carnero con 2 cuernos, pero con un cuerno más alto que el otro. Ok. Entonces seguiría bajo el mismo contexto de una bestia, pero te está informando que hay un cuerno más grande que el otro. Sí, y esto puede, bueno, no lo sé, de acuerdo a ese contexto es otra cosa probablemente, pero eso puede encajar en lo que comentaba la vez pasada, referente a Miguel y Gabriel, que uno es mayor que otro. Exacto, eso a primera vista se lee de esa manera y podría tener también peso, pero cuando ya lees la interpretación no se relaciona el uno con el otro también. Pero si no es Gabriel y Miguel, entonces ¿qué es? Porque definitivamente un cuerno, ¿a qué equivale? ¿Autoridad o? A un líder. A un líder, a una autoridad, exactamente. Entonces, si vemos que es un carnero equivalente a una bestia, ¿qué dijimos que era una bestia? Un sistema. Un sistema que tiene todos sus elementos, puede ser militar, económico, religioso, político, etcétera, ¿verdad? Ideológico, etcétera. Todo ese sistema tiene 2 líderes. Entonces, aquí hay un primero carnero, que es una bestia que tiene 2 cuernos, uno es más alto que el otro. Entonces, dice que uno era más alto que el otro y el más alto creció después. O sea que como que iban creciendo a la par, llegaron a su límite los 2 juntos y luego de repente uno de ellos se levantó un poquito más y ahí se hace la distinción de que un cuerno es más alto que el otro, pero dice que el más alto de estos creció después, o sea que después todavía creció más. ¿Estamos bien? Es como si le hubiera puesto una pausa y luego volvía a crecer otro estirón. ¿Estamos bien hasta ahí? Dice, ahora, vi que el carnero, entonces ahí no estamos hablando de que un líder hacía esto, sino que el sistema. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Que hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Típico imperio, ¿cierto? Sí. Típico sistema de imperio. Ahora, dice, mientras yo consideraba esto, así como que tratando de, ¿a qué se estará refiriendo aquí? Dice, he aquí un macho cabrío. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un carnero que digamos que entre un carnerito y un cordero, un macho cabrío? ¿Qué diferencia hay? La edad de los animales. ¿La qué, perdón? La edad de los animales.
No necesariamente la edad, pero acuérdense que cada animal tiene una diferente característica en su carácter. Dime, Javi. Pues según el macho cabrío, a diferencia del carnero, tiene barba y el carnero no la tiene. Es una característica. Ajá. Probablemente, no, pues el macho cabrío también tiene cuernos. Y ahí dice que el carnero tiene 2 cuernos. Y los dos tienen La diferencia que veo, ¿vale? el mismo carácter. No, son diferentes. Ahí es el meollo, ahí es el asunto, como les decía. Uno es más pasivo que el otro. Ahí es donde les decía la vez pasada, no nos concentremos en que si es de color anaranjado, que si tiene ojos más grandes, de que si tiene garras más afiladas, no, sino en su carácter. Porque si nos concentramos en las características físicas, en realidad no sabemos si realmente es un leopardo y no sabemos si es el tipo de leopardo que él conocía o es una especie que ya está extinta. Y ¿sí me explico? Y para colmo, muchas veces los teólogos tratan de tomar un leopardo que ellos conocen de su área, de su región, y tratan de ver si ese leopardo lo tiene alguna bandera, algún símbolo, alguna compañía, alguien poderoso, alguien rico que lo represente. Tal cual sucede como les comenté la situación de Barack Obama cuando manejaba la bestia, que decían que él era la bestia porque tenía la limusina que se llamaba la bestia. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Ok. ¿Voy a decir algo? Oye, el macho cabrío, digo, el carnero ¿se puede decir que es una oveja? Ahí está. Ese es un carnero. Ese es un carnero. Y yo lo visualizaba como que ese es el macho cabrío. Ok. El macho cabrío tiene los cuernos derechos. Ahí va. Ah, ok. ¿Ese es el macho cabrío? Macho cabrío. Según la descripción de... ¿Estás de acuerdo, Javi? Sí, es similar al que yo he conocido en imágenes de es como un chivo. Es como un chivo, exactamente. Es como un chivo que Bueno, tiene viendo así la personalidad, yo pienso que este pues, es más, un poco más dócil, ¿no? ¿O no? ¿Cuál será más dócil? Entonces, estos no, esta que es oveja, esa sí es comparado con súper dócil, que lo vas a matar y vale, mátame. No llora, no se pone mal. Comparación de un cerdo te hace un pancho. Entonces, la oveja, por eso Jesús es comparado con esta, con una oveja, con un cordero. Así es. No con los cuernos y vaya, el salvaje. No, lo toman como con el domesticado, ¿no? Creo. Ok, entonces tenemos la lectura. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. ¿Quién me puede decir a qué se podrá referir sin tocar tierra? No te dice venía galopando en toda la tierra y levantando polvo. Te dice que viene sin tocar la faz de la tierra, pero como ¿por qué viene sin tocar la faz de la tierra? Como si no fuera de ahí, como si pudiera volar. Sigue siendo una bestia, viene a embestir, ¿ok? Viene a quitar, a destronar a otro, acá lo vamos a ver, pero viene sin tocar tierra. No lo estoy diciendo yo, obviamente, lo dice la escritura, pero estamos tratando de interpretar la profecía, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Con base a lo que hemos estudiado, a nuestro entendimiento de la escritura, ¿a qué se referirá sin tocar tierra? Y luego remata, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable. No dice, bueno, no dice que era el único cuerno tampoco, pero dice que era un cuerno notable entre sus ojos. Sí, sí. Imaginemos que sí se referiría a que nada más tenía un solo cuerno notable entre sus ojos. Y cuando dice que es un cuerno, ¿a quién se estará perfilando o refiriendo? Según la revelación del capítulo 7. A Satán, yo creo. Estoy pensando porque si es para el tiempo, después que hice un tiempo, otro tiempo, la mitad de un tiempo, siempre la mitad de un tiempo, pero no es para la gran tribulación, es después. Entonces, pues tiene que ser un líder, en este caso poderoso, dice que está en medio de los ojos,
notable, o sea que es muy, pues digo yo, poderoso, es notable. Entonces, Así como, pues, así como la estrella más grande en el cielo oscuro es notable. ajá, así como Satán. Exactamente. Esto es notable, por eso se llamaba estrella, porque se notaba, se hacía ver, era notable quién es. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Seguimos leyendo? Entonces ya vemos que perfila, uno, sin tocar la tierra, perfila de que no es de la tierra, si no la podría tocar, o vendría levantando polvo, pero dice que sin tocar la tierra, y dice que tiene un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para levantarse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó y no hubo quien liberase al carnero de su poder. ¿Vamos bien? Sí. Y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia el cielo, de los 4 vientos del cielo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Se dieron cuenta que hay una contradicción? Bueno, dice que fue quebrado ese cuerno cuando estaba en su máximo esplendor, fue quebrado ese cuerno, y en ese lugar, dice, salieron otros 4 cuernos también esplendorosos o grandes, notables, deslumbrantes, hacia los 4 vientos del cielo. Ajá, o sea, otros 4 líderes. ¿Y qué sucedió? Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Ya se dieron cuenta que empieza la contradicción? Parece una contradicción, no debiera ser una contradicción. Aparentemente es una contradicción. Aparente es, pero no lo es, exactamente. Entonces tenemos que definir por qué parece ser una contradicción. Porque cuando mencionamos un primer cuerno dijimos que tenía forma de Satán, ¿se acuerdan? Exacto. Pero aquí ya no puede haber que primero salió Satán y luego salió Satán. No aparece 2 veces. Entonces uno de ellos es Satán y otro no es Satán. Así es. Y figuras como Satán, pues teníamos el falso profeta, teníamos, ¿cómo se llama? El inicuo, teníamos, o sea, son figuras representadas así como Satán. Y en este caso, un cuerno, y luego otra vez habla de un cuerno pequeño, y es notable. Entonces, es como tú dices, uno tiene que ser, otro no tiene que ser, pero vamos, es la sombra de, está figurando algo. Entonces, aquí voy a hacer una separación. A partir de aquí empezaría el asunto de 1000 años, después de 1000 años. Si lo colocamos así, entonces lo demás empieza a tener sentido por sí mismo. Ok, y lo anterior, antes de los 1000 años, o sea, en la gran tribulación. Exactamente, la destrucción repentina, el falso profeta, el hijo de perdición, o el inicuo, etcétera, como lo quieran llamar, y todo lo que representa la imagen de la bestia misma, todo eso podría encajar en esas primeras partes que leímos. Dime, Javi. Ok, entonces aquí podría encajar porque Satán fue apresado durante 1000 años, o sea, se fue escondido. Al principio estaba, También. Después ya no estaba en escena, y luego otra vez vuelve a salir de escena. Ok, no está mal lo que está diciendo, pero vamos a ver si coincide con la interpretación de la profecía. Ok, entonces dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí es muy importante recalcar que desde mi punto de vista, cuando yo leí esto, se refería, cuando dice a los 4 vientos del cielo, se refiere a los 4 puntos cardinales, básicamente, del planeta, o sea, las 4 latitudes del planeta. ¿Okay? Eso es lo que yo percibí inmediatamente cuando decía, en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De aquí se levantaron 4 líderes, ¿okay? En los 4 puntos cardinales, o sea, abarca todo el planeta. Eso es lo que está queriendo decir, abarca todo el planeta. Los 4 puntos cardinales del planeta están ya liderados por 4 de estos. Y luego dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño.
y creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Pero aquí es donde viene lo canijo, porque aquí sí encajaría. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Dime, Javi. Esto suena o pareciera cuando la rebelión. Así es, suena y pareciera, Pues pero no está hablando de eso. Aparentemente suena porque dice que también arrastró las estrellas de los cielos, la tercera parte de las estrellas de los cielos. Aquí no habla de la tercera parte, pero sí dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ahora, si todavía no tenemos elementos suficientes para seguir interpretando, sigamos leyendo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Entonces no es la rebelión. En la rebelión no se engrandeció contra Miguel. No, esto habla después. Ajá, y por él, o sea, por causa de todo su desastre, fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Pues está hablando de lo que causó. Por él, por su causa, por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricalización es hacer injusticia, le fue con la intención, intencionalmente hacer injusticia. Cuando eres juez, intencionalmente haces injusticia, sabiendo que estás haciendo mal, eso se llama prevaricalización. Y a causa de la prevaricalización le fue entregado el ejército junto al continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Esto quiere decir que le entregan en sus manos el lugar para que haga lo que quiera hacer con él, para que su autoridad de tiempos y la mitad de un tiempo prospere, como tenga que prosperar. Esto sirve nuevamente, como lo hemos hablado anteriormente, como un filtro para ver quién le sigue y quién se mantiene en su firmeza de no irse con él. Pero ya viendo ese contexto, abriendo más el panorama, pues nos damos cuenta que, bueno, yo pienso que está hablando aquí ya de Satán. Exactamente. Aquí ya pinta y sabe el contexto a Satán. Por eso les decía que cuando selecciono esta parte de aquí y hago una separación del después del reino de 1000 años, porque ahí sí estaríamos hablando de Satán, que ese pequeño cuerno pudo llegar hasta engrandecerse al ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas, parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y luego ya vimos la precarización y luego dice, continuamos. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la precarización asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces, ¿a qué se referirá? ¿A la destrucción del templo de Israel en esta etapa, como la mayoría lo enseña? ¿Que se está refiriendo a, No. esta parte? Que fue quitado el continuo sacrificio que se destruyó el segundo templo y que pasaron tantas cosas, ¿verdad? O incluso en un previo antes de ese templo, antes de la destrucción de ese templo, hay un previo que podría encajar con todo esto. Dime, Javi. Pero ya cuando está hablando del santuario, está hablando del planeta Tierra, del que conocemos como planeta Tierra. Así es. Y cuando dice que el príncipe de los ejércitos, ahí está hablando también, la vez pasada mencionábamos este tema y acordábamos que está hablando del ángel Miguel, del arcángel Miguel. Así es. Entonces no encaja, si lo tratamos de poner ahí en ese tiempo, en los tiempos ni siquiera del primer templo ni del segundo, y mucho menos del que viene que es el tercero, no encaja. Y luego dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricalización asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y la respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. Y ahí es donde empieza lo bueno. Ahí es donde empieza lo bueno, porque ahí es donde nos empieza a dar mucha información que nos confirma de que realmente se está refiriendo a la parte final, después de la guerra de Armagedón, después de todo lo que va a suceder con Gog y Magog, porque Apocalipsis lo vamos a tener que leer y vamos a tener que encajar esto con Apocalipsis también. Entonces todo esto ya va a empezar a encajar automáticamente y vamos a saber entonces que se refiere
a ese momento en el que la tierra ya va a empezar a ser purificada, y lo que acabamos de ver en Ezequiel 37 y 38, ¿qué decía? Perdón, 38 y 39, ¿qué decía? Que la guerra va a durar 7 años y la purificación, ¿cuántos meses? 7 meses. La purificación dura 7 meses. ¿Ok? Si de esos 7 años le restamos 7 meses, nos quedan por consecuencia los 2300 tardes y mañanas. Pero entonces sabemos que ese capítulo y versículo de Gog y Magog del 38 y 39 no está hablando de los tiempos de la gran tribulación y de la destrucción repentina. Porque nunca se habla de 2300 tardes y mañanas. Por eso no le dan las cuentas y nunca le van a dar las cuentas. Porque al momento de colocar esas 2300 tardes y mañanas en ese punto, todo lo demás se descuadra. De una manera en que no hay manera de cuadrarlo. Y no lo estoy diciendo en un sentido arrogante, estoy diciendo lo que ya vi, investigué, procuré ver, comprobar, y no encaja. Si ustedes quieren ir y probarlo y checarlo, háganlo también. Y o no nada más él, lo de otros teólogos, traten de ver si encajan todas estas afirmaciones que dice aquí. Y ya me tomé el tiempo de hacerlo, no encaja. Mi hermano, bendígame. Es que estos son 6 años y más. 6 años, 4 meses, 15 días, más o menos. Sí. Más 7 meses, nos quedan sobrando como 15 días todavía. Y esos 15 días no sabemos exactamente qué es o a qué se está refiriendo o para qué se van a utilizar. Pero son más o menos 15 días. Y esos 15 días incluso pueden variar en una cuestión de que en lugar de 365 días del año, en realidad se convierten en 364 días del año o en 360 días del año. 360. Ajá, esto ya es otro asunto que tenemos que encajar ahí, pero la variante de 2300 tardes y mañanas, más cuando dice que son 7 años, más cuando dice que son 7 meses, en total, cuando unimos todo este grupo de números, nos queda una falla de 15 días, y no es falla en realidad, si supiéramos con precisión de cuando hablan de un año de cuántos días realmente están hablando. Dime, Javi. Exactamente lo que te iba a comentar, depende de qué tipo de calendario se está utilizando para los años, ya sea el calendario lunar o el calendario solar. Así es. Depende, calendario del tal, creo que el gregoriano, y no recuerdo qué otro nombre tiene. Juliano, exactamente. El calendario juliano tiene, antes había solo 6 días, solo 6 días antes, y empezaron a hacer 7 días por cuestiones de impuestos, para poder cobrar más impuestos. Entonces, por eso el calendario gregoriano juliano es tan inexacto. Por esa razón lo es así. Pero en realidad antes se basaban en 6 días. En fin, hay un montón de historia ahí que tenemos que ver, que afectaría los números, pero los ajustaría a favor, no los descompensaría más. O sea, esos 15 días, que digamos que son 15 y no 20, 15 días que tenemos ahí de que probablemente sea una falla, en realidad pueden terminar siendo en 0. Si sabemos incluso cuánto dura un mes, cuando dice 7 meses, no sabemos que son 7 meses según los días que tenemos en nuestros calendarios, y a cada mes en realidad dure 28 días o 30 días, como dice Javi, dependiendo si es calendario lunar o solar, tenemos que ver cuánto realmente dura un mes, pero lo que sí sabemos es de que los números cuadran mejor que cualquier otra teología o cualquier otra explicación acerca de esos versículos. Dime, Javi. Estaba pensando ahorita referente a esto que comentas, ¿hasta qué momento o cómo podríamos hacer encajar en el calendario según a nuestro día el de donde la escritura comenta trabajarás 6 días y el séptimo descansarás? ¿A partir de cuándo podemos tomar en cuenta esta inclusión del día séptimo en algún calendario? Ay, es que cuando habla de la escritura del Bereshit, siempre habla en forma de parábola y de periodos. Es muy difícil decirte ahorita, ¿sabes qué? El calendario empezó en ese momento, porque no es cierto. Es más, el calendario maya es más exacto que el calendario gregoriano juliano con respecto a la rotación de la Tierra, la Luna y el Sol y todo. ¿Me explico? Entonces, en las expresiones de Bereshit es muy difícil. En expresiones de Bereshit es muy difícil asignarle que el momento en el que se empezaron a hacer 7 días y no 6 es cuando se dijo 6 días trabajarás y en el séptimo descansarás. ¿Ok? No podemos atrevernos a decir eso porque en realidad la enseñanza
la enseñanza que te está dando, eso no es necesariamente que trabajes 6 y el día reposes. Esa no es la enseñanza es algo más grande, más elevado, al grado de que cuando te dice el Bereshit, Génesis, el día 1, el día 2, y fue el día 3, y fue el día 4, el día 5, o el quinto día, no está hablando de días, está hablando de periodos, de yom. La palabra es yom. Y la palabra yom es un periodo de tiempo indefinido. No te dice cuánto dura un yom. Entonces imagínate, si dice 6 yoms trabajarás y en el 7º yom descansarás. ¿Cuántos días tuvieron que haber pasado para que un yom se cumpliera y cuánto dura un yom realmente en cantidad de días y noches? Si es indeterminado. ¿Mande? Es indeterminado. Es indeterminado. Dime, Javi. No, iba a comentar eso que, o sea, viendo todo este contexto, ya habíamos tocado el tema de que no está hablando cerca literalmente de días, eso ya lo habíamos visto. Exacto. Pero, ya lo habíamos visto. Pero lo que yo me refería era en base, nosotros nos movemos o nos fijamos en base al calendario gregoriano en nuestros días. Gregoriano, Juliano, esos días. Los dos. Gregoriano, Juliano, así se llama. Ok, gregoriano, Juliano. Nos movemos en base a ese calendario. Y en base a ese calendario, automáticamente hacemos las cuentas. Entonces, viendo todo este contexto que acabamos de plantar, nos podemos dar cuenta que hay una imprecisión de días, porque no son días exactamente, o mejor dicho, sí son días exactamente, pero no son de acuerdo a nuestros tiempos segmentados en los meses como los tenemos. No, porque de acuerdo a los meses tenemos nuestro año, de acuerdo a los días tenemos nuestros meses. Entonces hay una imprecisión que no podemos nosotros decir con certeza o con firmeza qué es exactamente. Así es. Ese es el gran problema que tenemos en la historia de la humanidad. Y como te dije, respecto a lo de 6, 7 días, podemos poner en Google a partir de cuando empezaron a surgir 7 días en lugar de 6, y vamos a encontrar en algún momento que dice que son el 7º día, incluso se puso dentro del calendario gregoriano juliano, o se me hace que pone juliano, donde se agregó ese día, fue por causa de cobrar más impuestos y no es por causa de que realmente se estaban basando en la Biblia, una cosa así. A lo mejor tenían una influencia de ese tipo, pero no necesariamente. Entonces, ¿por qué no cuentan, en lugar de contar del 1 al 7, no cuentan del 1 al 30? Con base a un calendario lunar o con base a un calendario solar, ¿cuántos días serían? 360, estamos en el día 82, ¿no? Entonces, por eso decía, cuando hablamos del Génesis, ahí está muy difícil decir que ahí estuviera hablando de 7 días, ¿verdad? Porque no. Igual, cuando hablamos de las 70 semanas, pasarán así. La palabra semanas es conjuraciones, promesas, no tiene que ver con un periodo de un calendario. Se relaciona, pero no es esa palabra traducida de esa manera. Entonces, días tampoco se refiere al periodo de 24 horas, se refiere a un periodo de tiempo indefinido y no sabemos. Respecto a aquí, sí está hablando de 2.300 tardes y mañanas. Y eso es un poquito diferente a decir Joms, porque si hubiera dicho Joms, caray, nos hubiera dado un problemón ahí, porque podríamos haber interpretado 2.300 promesas o no sé, o sea, no, aquí dice 2.300 tardes y mañanas, luego santuario será purificado. Entonces sí te está dando una cantidad de periodo de días, ¿ok? Y luego dice que después de eso va a empezar a ser purificado el santuario. ¿Vamos bien? Sí. Entonces dice, y él dijo, hasta 2.300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Pues como decir, hasta 2.300 ciclos de día y de noche. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, procuraba comprenderla, y he aquí puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Entonces aquí ya viene, ya hicimos un montón de conjeturas y dijimos, se puede referir a eso, se puede referir a lo otro, pero ahora vamos a ver bien la interpretación, y aquí no podemos hacer para un lado o para otro, tenemos que ajustarnos a lo que la interpretación dice. ¿Estamos bien? Sí. Y oí una voz de hombre en las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí también se desmonta un mito, eso de que no, el ángel de Jehová tiene que ser Jehová mismo, porque cuando se arrodilló el profeta, el ángel de Jehová no le dijo ponte de pie, entonces tiene que ser con mayúscula y tiene que ser Jehová mismo. No, aquí tampoco dice
Vino luego cerca de donde yo estaba, con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque esta es la visión para el tiempo de fin. No le dijo, hey, párate, no me adores, no me esto, nada. ¿Y quién es el que se acercó ahí? El ángel Gabriel. Gabriel mismo, ¿verdad? Pero aquí hay otro detalle. A ver, ¿De quién era la voz? ¿De quién era la voz de la ribera detrás de luz? Detrás de luz? así es. Pero eso era voz de hombre. Ajá. Pero esa voz le dijo a Gabriel, le dijo, enseña la visión. Pudo haber sido Miguel, pudo, pero ahorita ahorita vamos a seguir leyendo. Pudo, pero no estoy afirmando que sea, pero vamos a seguir leyendo. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra en mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir a fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. No, no para los, bueno, es que todo el mundo puede interpretar para cuándo es el tiempo del fin, pero bueno, vamos a redundar en eso. Se supone que si hay 1000 años después de la venida del Señor Jesús, entonces la venida del Señor Jesús no es el fin, porque todavía hay 1000 años más, y todavía Satán va a salir suelto. Pero bueno, muchos se aferran de que eso está hablándose para este tiempo del arrebatamiento y de la gran tribulación y así. Por eso es que no puede ser, porque aquí está clara que es para el tiempo del fin. No creo que pueda estar más claro que eso, ¿no? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes ¿de dónde? Media y Persia. Sí. Ahora, aquí ya empiezan los teólogos. No, entonces vamos a ver quién es Media y Persia. Ah, sí, ya lo localizamos. Ah, sí ha ido reyes. Ah, en esta época sí encaja todo lo que aquí dice. No, no encaja todo lo que ahí dice. Parte de sí, porque son figuras, pero no es a lo que se refiere y ahorita vamos a ver por qué. Dice, el macho cabrillo es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién es el rey primero? Y en cuanto al cuerno que fue quebrantado, sucedieron, o sea, le reemplazaron 4 en su lugar. Ven como les dije que esos 4 vientos, ¿verdad? Significa como 4 latitudes del planeta donde se levantan 4 reinos. Dice, y en cuanto al cuerno fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. O sea que esas naciones no se van a levantar con la fuerza del cuerno. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores llegan al colmo, ¿cómo es cómo va a ser eso de que esos reyes llegan al colmo? O sea, cuando esos transgresores llegan al colmo, ¿cuándo se va a dejar ver eso? Esto me suena también como al principio, cuando antes de que empezaran a trabajar los trabajadores de la vida, se menciona referente a algo de que la maldad llegó hasta el colmo, algo así, y fue donde comenzó a trabajarse ahí. Ajá. Bueno, dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores llegan al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Quién será ese rey altivo de rostro y entendido en enigmas? Pues, ay, Dios mío, yo pienso que en este caso, pues no sé, así, pienso que habla de Satán, porque dice que se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y Satán, cuando se habla, dice que él fue altivo y aparte no se le escondió a él secreto alguno, entonces está entendido en todo aspecto. Ok, ¿quién da más? ¿Quién da otra opinión? No sé, ese es Satán, creo. Satán. Se luce como Satán, ¿no? Que es lo que habíamos visto con el cuerno pequeño, que se elevó, incluso se elevó hasta los ejércitos del cielo, ¿se acuerdan? Sí. Aquí estamos hablando de ese pequeño cuerno. Y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia. ¿Por qué no con fuerza propia? Porque hay alguien que le sirve de plataforma. Como que algo. ¿Ande? O que otros se le van a liar para darle fuerza. Exacto, le van a poner la plataforma para que él se levante. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes del pueblo y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Aquí no estamos hablando de un personaje que sea rey, de un personaje cualquiera, eso les había dicho antes. No es un personaje que usaba sandalias y túnica o armadura normal con una lanza o un arco. Estamos hablando de alguien que tiene tanta capacidad
tanto poder, tanto, no sé cómo decirlo, potestad, que se le pone y se levanta contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Y esto que será quebrantado aunque no por mano humana, nos recuerda lo que dice Apocalipsis 20, en donde dice que va a descender fuego del cielo de parte de Dios. Ajá. Así es. ¿Verdad? Dime, Javi. También eso me recuerda cuando dice que fue quebrada esa roca, pero no por mano humana, que le dice al rey Nabucodonosor. Ah, ok. No me acuerdo esa parte, pero ok. Vamos a agregar ahí también, como parte de la sombra que debe venir. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. O sea, no hay nada que moverle, no hay nada en que interpretarle. Ahí las tardes y las mañanas que se ha referido, o sea, 2300 tardes y mañanas es verdadera. Tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estoy enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no entendía. O sea, todavía no entendía. A pesar de que había recibido la interpretación, seguía sin entender.